Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a estar dando inicio a la segunda mesa de este foro, pensando iniciativas en materia de drogas más respetuosas de los derechos humanos y más innovadoras. Así que nos acompañan la diputada nacional Mónica Macha, Marcelo Morante, que es médico y es el coordinador del Programa Nacional de Usos Medicinales del Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación, y nos acompaña también Facundo Rivadeneira, que es de la organización CRIACAN. Así que bueno, les damos las gracias a los tres, a vos, Mónica, y vamos a escuchar primero a Mónica. Bueno, muchas gracias. En principio, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad me parece sumamente importante y necesario este espacio de foro, de debate, intersectorial, también en este punto de poder ubicar las distintas realidades que se ponen en juego cuando estamos pensando y trabajando sobre la legalización o la regulación del cannabis. Pienso también con la expectativa de poder escuchar a los compañeros de Uruguay que vienen ya con una experiencia de tanto tiempo y que si bien tenemos muchas diferencias, también hay una política pública ahí que ya tiene una trayectoria y que es importante ponerla también en tensión con las posibilidades que tenemos en nuestro país. Yo pensaba tomar tres ejes. Uno es un poco la discusión en el Congreso, ¿no? Nosotros y nosotras pudimos avanzar en todo lo que fue la legislación del cannabis medicinal con mucha discusión, ustedes saben, un proceso de mucho tiempo también, y con todo lo que implica el cáñamo industrial, y digo, desde ahí el debate que viene es el debate sobre la despenalización o legalización, con las diferencias que eso implica, pero que también tiene que ver, creo yo, con qué posibilidades tenemos sociales de dar un debate de estas características, ¿no? O sea, vemos las estadísticas, hay una discusión sobre si esto es en relación solamente al cannabis o se implicaría otras drogas u otras sustancias también, pero digo, es un debate que hoy no es sencillo en el marco del Congreso, no es sencillo, yo soy del bloque del Frente de Todos y no está saldado dentro de nuestro bloque este tema de decir, pensar en una despenalización sería como lo primero, ¿no? O sea, el primer paso y la verdad es que nos interesaría poder avanzar obviamente más en ese sentido y poder pensarlo en términos de legalización o regulación. Hay cosas, pensaba en lo que contaba, en lo que decía Nacho en relación a todo lo que fue la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, que es un debate en el que estuve muy implicada y que claramente ahí cuando teníamos que poner también en los argumentos que tenían que ver con la salud pública, ¿no? O sea, qué significaba para muchas mujeres atravesar un aborto clandestino en términos sanitarios, en términos de mortalidad y de morbilidad, pero también una discusión sobre lo que implica la clandestinidad, ¿no? Sobre lo que implica una situación de abortos clandestinos donde también había un movimiento de dinero importante. Porque esto de clínicas, médicos, todo lo que implica esa parafernalia puesta al servicio del aborto clandestino. Entonces, hay un montón de cuestiones que de algún modo nos implican a poner eso también en tensión, porque es pensar en todas esas variables. Y por otra parte, estoy hablando y estoy recordando debates que se dan en el Congreso a veces y donde la lucha contra las drogas es un eslogan, o sea, eso está muy presente también en el discurso dentro del Congreso, con esa idea inclusive de tener como un halo de protección, ¿no? De protección sobre una mirada sobre el consumo estigmatizante, patologizante. Y entonces esa idea de proteger y que se protege con la prohibición. Digo, hay como mucho ahí, mucho sentido para desmontar, que me parece que es un poco la tarea que tenemos. Yo creo que así como digo todo esto, hay posibilidades de impulsar un debate, presentación de leyes, digo, inclusive el otro día hablábamos con las compañeras que trabajan conmigo
en el Congreso y pensábamos, hasta la comisión que trabaja estos temas es adicciones y narcotráfico. Hasta eso, digo, hay que, de hecho, pensar en algún proyecto para que esas comisiones se puedan separar, porque son problemáticas distintas. Pueden tener articulaciones, sí, pero son situaciones y problemáticas y entonces también modos de intervenir de diferentes. Entonces, creo que así como aprendimos desde el feminismo y el transfeminismo que hay procesos que llevan un tiempo, dar este debate dentro del Congreso me parece que es una instancia posible. Con lentitud seguramente, con muchas tensiones, pero siempre pienso que las reuniones informativas, que todo lo que significa ese debate es un debate social y donde el Congreso puede ser un lugar interesante para darlo. Además de ser yo diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, soy del distrito de Morón y soy parte del gobierno municipal. Hoy no me da el tiempo para estar trabajando en la gestión, pero durante muchísimos años lo hice. O sea, entre el 99 y el 2013 tuve distintas funciones, pero siempre trabajando en salud en el municipio de Morón. Y desde esa perspectiva, ¿no? Digo esto, gobierno local, territorio, cercanía, esa cercanía que permite ese gobierno local en el punto de poder conocer a las personas que están en cada barrio, poder dar cuenta de cuáles son las instituciones que tenemos a nivel municipal, también a nivel provincial, pero sobre todo a nivel municipal, y en esto pienso en los centros de salud, pienso en las áreas de género, en las áreas de acción social, en los espacios de educación, todo eso que despliegan los municipios en esta etapa, y que tienen esa cercanía con las problemáticas que surgen en los barrios y con las personas que conviven en los barrios. Entonces, un laburo que nosotros nos hemos dado siempre en relación al tema del consumo problemático es esto, poder escuchar, poder acompañar, intentar siempre tener profesionales muy formados en estos temas. Los hemos formado, digo, hemos tenido espacios de trabajo para que esta sea parte de su formación, en esa investigación, acción, esa posibilidad de discutir esto en el marco de la gestión. Lo hemos hecho con ARDA, con una organización que respetamos mucho, y lo traigo porque hace pocos meses atrás salió uno de los folletos con los que trabajamos nosotros y fue como muy cuestionado en los medios de comunicación, al punto que hoy, de hecho en el Congreso hay pedidos de informes porque ¿por qué Morón trabaja de este modo? Como si nosotros estuviésemos promoviendo el consumo. Y la verdad es que esto es muy trillado, pero que esos materiales fueron sacados de contexto. La realidad es que nosotros trabajamos mucho con jóvenes y donde lo que plasmamos en esos volantes o en esa información que después va a circular tiene la voz de los pibes y las pibas. Entonces, a la hora de poder pensar en un consumo responsable, no promoverlo, pero sí un consumo responsable, y sí saber que cuando una persona toma decisiones. Entonces, qué mejor que tenga la información, que pueda saber a quién pedir ayuda, que pueda saber también qué sustancias se pueden mezclar y cuáles no. Eso es lo que está en los folletos. Digo, ¿por qué lo traigo? Porque me parece que esa instancia también vuelve a poner de manifiesto y de relieve lo dificultoso que es este debate a nivel social, ¿no? Eso que pasó con nuestro compañero, con Lucas Gui, que es el intendente del municipio, defendiendo esta política y que bueno, en algunos casos ha tenido posibilidad de una conversación en esos días, de una conversación honesta, responsable, seria, pero la mayoría de las veces en que lo entrevistaron o que se habló del tema fue para denostar una política pública, que es decir, vamos a hablar seriamente de esto y trabajemos seriamente también con los sectores más juveniles como para poder acompañarlos en ese proceso. Porque, ¿cuál es la otra cuestión? Como estamos en el municipio, como estamos en el área de salud, después recibimos a los pibes y a las pibas que mezclan sustancias, que no tienen información para cuidarse y que entonces terminan en las guardias de los hospitales. Entonces creo que el debate es obviamente súper complejo, como tal requiere de un abordaje complejo, por eso me parece bien interesante en estas mesas que se prepararon para este debate, todos los sectores que estamos, digamos, acá dando una opinión o digamos, compartiendo una reflexión, sabiendo que faltan muchos más, pero que es por este lado, creo que es por ahí. Y por último, por el tema del tiempo, calculo que ya estoy más o menos en hora, creo que también en términos de salud hay una mirada crítica
Yo decía que vengo de ese campo, yo soy psicóloga, vengo fuertemente del campo de la salud, del sanitarismo, y me parece que a veces muchas instituciones del Estado tienen un como sí. No sé, tenemos un centro de salud, un equipo, en el mejor de los casos, un equipo interdisciplinario, pero si en ese equipo hay una psicóloga para un barrio, ¿qué puede hacer? No mucho. Si tenemos 3, en el caso de Morón, que tiene 3 psiquiatras para todo el distrito, es poco. Y así todo tenemos 3 psiquiatras, porque hay otros municipios del conurbano que no tienen psiquiatras. Digo, esta discusión sobre que a veces se quiere intentar llevar a la Ley Nacional de Salud Mental, que para mí es una muy buena ley, que hemos construido con todo el colectivo de salud mental de nuestro país, el problema que tenemos es un problema de aplicación, es un problema de recursos, es un problema de cómo financiamos una política que esté a la altura de las necesidades de las personas. Y creo que nuestro Estado, que tiene que ser replanteado, que lo tenemos que poder repensar, que necesitamos transformarlo, hay un punto en el que eso requiere una inversión muy fuerte, o sea, ¿cuáles son los equipos de salud mental que necesitamos? Y en ese punto, ¿y desde qué perspectiva? Porque no es desde cualquier perspectiva. ¿Desde qué perspectiva y qué despliegue necesitamos en cada barrio para poder trabajar seriamente con lo que las personas necesitan cuando lo que se pone en juego, por ejemplo, es un consumo problemático? Que no puede ser ni un psicólogo en un barrio, ni una entrevista una vez por semana. No ese es el dispositivo, son otros dispositivos, hay que ser creativos, hay mucha experiencia también ya desarrollada en relación a este tema, pero creo que es un tema que todavía, en términos de política pública y en términos de poder pensarlo desde lo territorial, sinceramente falta mucho. Así que yo calculo que con el tiempo estoy... Es impecable. Bueno, cierro acá, digo, como para poder escuchar y en todo caso, nada, darle continuidad a este debate sumamente necesario. Muchas gracias. Bueno, sí, antes que nada agradecer la invitación. La convocatoria al diálogo creo que es un paso fundamental. Me quedo pensando que yo vengo a representar lo que significa ReproCan como proceso, ¿no? Y bueno, yo supongo que con los legisladores cuando salió la ley allá por el 2017 pensábamos que era imposible hoy tener 100.000 autorizados a cultivar. Yo sigo pensando que hoy deberíamos salir con la idea de que es totalmente posible ir sobre un proceso diferente y no medicalizar algo que está muy claro en la sociedad, o sea, que de recoger un debate para concretar. O sea, me parece que ya se pasó. Anoche en una capacitación de Tierra del Fuego, una médica, ¿no? me cuestionaba esto de, son muchos 2 meses para que alguien saque autorizado para indicarlo en el contexto del insomnio. Claro, si yo le contestara médicamente, diría, si uno fuera con una emergencia de insomnio a una guardia de emergencia, el médico de guardia te miraría raro, excepto que estemos medicalizando un proceso de legitimación de un cultivo, de un derecho adquirido de consumir sustancias. Entonces se empieza el ReproCan empieza a sonar raro desde el punto de vista médico, y claramente que va a sonar raro porque si uno evalúa simplemente el grupo etario que está involucrado en el ReproCan, cualquier sanitarista diría, pero qué extraño el dolor crónico vinculado en un proceso de patología articular no degenerativa, porque la edad no le da para degenerar articulación, o sea, todavía no hubo la cantidad de laburo suficiente para romper la rodilla, la columna, ¿no? Pero claro, fue una salida la posible, pero en algún momento tenemos que decir, bueno, fue una salida la posible, pero tenemos que ir en búsqueda de un proceso de esto, de no medicalizar un derecho. La sociedad maduró el proceso y creo que ya nos tenemos que sentar los actores de salud a decir, está bien, creo que el efecto más adverso, más grave que vi del cannabis es la legislación penal. Entonces, basta, vayamos por procesos realmente que modifiquen la realidad. Entiendo yo que los marcos de modificaciones del Código Penal podrían ser una dificultad, pero yo les diría a los legisladores que modificar la cabeza de la sociedad científica y médica en particular con respecto a la evidencia de cannabis no es un proceso sencillo. Entonces, si no nos corremos de ese lugar, vamos a quedar discutiendo como una cuestión de evidencia científica, procesos que llevan años, cuando tenemos que discutir algo mucho más sencillo, libertades individuales, ¿no? Procesos que el impacto negativo del prohibicionismo sobre la salud. Entonces, ya esa mirada de cuánto impacta negativamente
el prohibicionismo en la salud es totalmente diferente a pedirle evidencia para fibromialgia. O sea, si nos ponemos de un lado o de otro, vamos a estar demorando los procesos. Entonces, yo entiendo que los marcos legislativos, Argentina tiene mucho legitimado y poco legislado porque todavía está la atención, todavía tenemos, a mí el fiscal me pregunta si 80 semillas para un paciente ReproCan es mucho o poco. Y yo, dejate joder, loco. No, pero vos defendés tu ley y yo defiendo la mía. O sea, parecería ser que hay una ley, la 23737 para los fiscales y la ley para mí es la 27350. Y la justicia, en contexto, ¿no? Sería un todo. Entonces, después de verme declarar 2 o 3 veces, ya al fiscal le empiezo a caer simpático, dice, ya sé, 80, pero a 400 semillas ahora, Marcelo. Bueno, volvemos a lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre 80 y 400 semillas? ¿Cuál es qué estás prohibiendo? ¿Cuál es la mirada tuya? Los colombianos se deben reír de nosotros que tenemos gente en cana por semillas, por 400 semillas. Y no, pero la importó de España. ¿Y dónde está el Banco de Semilla Argentina? En ese momento todavía no había una semilla autorizada en el INASE. Te voy a mostrar el WhatsApp de la abogada de la INASE donde me dice, Marcelo, en poquito tiempo vamos a tener un circuito de comercialización de semillas. Y mientras, mirá, la abogada de la INASE me está contestando esto y vos querés iniciar una causa por contrabando de estupefaciente por semillas que ingresó por correo. Bueno, y le está contestando a un fiscal un médico, pero un médico que de alguna entiende sobre evidencia científica y entiende ya, y creo que en esto lo interesante es haberme transformado, de salir del médico y entender que quizás por cuestiones familiares míos recibieron la violencia institucional por una cuestión que no está buena ya. O sea que me parece que si no vamos al fondo del debate, seguimos exponiendo. O sea, nos van a seguir pidiendo evidencia de fibromialgia en la Sociedad de Reumatología en el próximo congreso y vamos a estar demorando la verdad, que es discutir procesos de cuánto negativo es para la salud pública tener vigente una forma de accionar. Y les voy a decir con sinceridad, yo no me siento un habitante diferente que el policía. Yo siempre digo que en mi pueblo es pueblo chico, entonces el policía es tío tuyo. Nosotros cuando somos pequeños como yo, mirá que mi tío es policía, decís para que te defienda del grandote que te quiere pegar. O sea que el policía lo siento parte del proceso, pero yo me imagino que el policía hoy podría decir que recibe una orden de un allanamiento de un fiscal que de alguna forma legitima su proceder en una ley que entre todos estamos dejando que esté vigente. O sea que entre todos estamos siendo responsables de un proceso y la médica me reclama que el ReproCan sea más ágil. No seamos cómplices de ese proceso, porque si seguimos cuestionando al ReproCan, que fue el que nos quiere abrazar, estamos negando un proceso que es la verdad, que la legislación penal sigue atentando contra la salud de nosotros. O sea, y no es el ReproCan. Y yo acabo de recibir una manifestación de ONG contrarias que el Ministerio de Salud está ejerciendo la burocracia. Hoy la burocracia sería dejar vigente una legislación penal en estos escenarios. O sea, lo digo como profesor de la Facultad de Medicina, como médico, como papá de hijos adolescentes, es que yo no quiero permitir que a mis hijos les suceda algo porque seguimos discutiendo a ver si el cannabis tiene evidencia o no en una enfermedad reumática. Me parece que eso es una falta de muchas cosas. O sea, yo los invito hoy a los que están presentes a decir, lo vamos a lograr, loco. Porque era raro en el 2017 pensar que el Ministerio de Salud hoy saca resoluciones ministeriales de la Ministra de Salud para que haya un cultivo en Argentina, para que haya un blanqueamiento de semilla. El Ministerio de Salud, muchachos. Si no les suena raro eso, les tiene que ser raro porque aparte fue en época de pandemia. Y está bueno generar procesos, pero llega un momento que este proceso me parece que no abraza una realidad. La realidad es que estamos expuestos a una legislación que nos puede atentar contra los derechos y la salud claramente. O sea, ojalá este sea el puntapié inicial, no de un discurso, sino de un logro, y que en un tiempito más estemos discutiendo de verdad lo que logramos por este diálogo de consenso donde el policía también se sentó con nosotros a decir, che, me parece que esto es injusto, esto no tiene sentido, esto de salud mental, de que el policía vaya en búsqueda de alguien que tiene un problema de salud mental y que lo ande en el patrullero porque no hay ningún hospital que lo reciba, eso duele también. Y no es cannabis, pero duele. O sea que los marcos regulatorios, si no se implementan adecuadamente, duelen. Entonces, cannabis, hoy a alguien que está en el Ministerio de Salud,
A mí me duele porque estamos disfrazando de evidencia científica un proceso natural y social que es legitimar o legislar adecuadamente la ley de drogas. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Estamos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este encuentro que venía siendo postergado también por la pandemia. Bueno, me presento, soy Facundo. Estoy acá representando a mis compas de CRIACAN, la Asociación Argentina para la Producción, Crianza e Investigación de la Semilla de Cannabis, los que hacemos la semillita de porro. Y contar que previo a ser criadores y a trabajar con la semilla, trabajamos con la planta, somos cultivadores, y ahí previamente a trabajar con la planta, somos usuarios de drogas, en este caso de cannabis. Y bueno, y en este momento nos encontramos en una de las realidades más ambiguas que podríamos haber vivido en nuestros años de militancia. Acá veo muchos compas de muchos años. Somos las organizaciones que estuvimos participando en el debate por la despenalización hace 10 años atrás, en el Congreso de la Nación. En el momento en el que ir a pedir una despenalización era ir así todo chiquitito y que el prohibicionismo te mire como si fueras lo peor de esta sociedad. Y bueno, fueron pasando los años y nos fuimos empoderando como sociedad, como sociedad civil organizada. Y ahí es donde quiero llegar con todo esto, porque a su vez en este momento me toca representar también a una parte de lo que es la industria naciente del cannabis. Y no vamos a hablar ni del cannabis industrial ni del cannabis medicinal, vamos a hablar del cannabis, de la planta de cannabis, que para nosotros es el mismo género, la misma especie. Somos los que militamos la planta, el uso de la planta completa. Y bueno, estamos en esta situación, en la incipiente industria del cannabis en la Argentina, y a su vez tenemos compañeros que están criminalizados, que están encarcelados en este momento, que están privados de su libertad, y nosotros estamos acá hablando de industria. Entonces, me parece que vale la pena, uno no se arrepiente de estar representando o queriendo meterse, porque también somos el grupo que decidimos no quedarnos de brazos cruzados ante el divide y reinarás del prohibicionismo, que es lo que hoy en día está ocurriendo. Que si sos una ONG, que si vas a hacer un cultivo, que si vas a participar de una actividad, que si vas a firmar un convenio. Somos organizaciones de la sociedad civil que tenemos derechos y deberes y tenemos nuestro trabajo, nuestros objetivos, y consideramos que la industria tiene que ser de los que la militaron también. La industria es de los que saben acerca de la planta, de la gente que estuvo durante 10, 15, 20 años desde la sombra aprendiendo cómo tratar esta planta. Y fueron las personas que durante todos estos años estuvieron volcando la información a la sociedad para que dejen de mirarnos como lo peor de la sociedad. Entonces sí, nos encontramos en una situación muy extraña, debo decirlo. Pero somos los que estamos y hace muchísimo tiempo que venimos pateando esto. Como decía, hace 10 años estábamos debatiendo en el Congreso la despenalización que terminó súper cajoneada, que vino de la mano del desarrollo y la sanción de la Ley de Salud Mental, que brilla por su ausencia de la aplicación, y siguen las granjas después de 11 años haciendo lo que tanto venimos reprochando, repudiando, que tiene que ver con la ausencia de derechos, con la ausencia de la presencia del Estado, la ausencia de la presencia, ¿qué estoy diciendo? Con la falta de la presencia del Estado. Pero tampoco nos podemos quedar en el costado, ¿no? Tampoco la podemos mirar pasar. Porque el primer indicio que me dio o que nos dio en el grupo en el que militamos hace 10 años fue cuando, después de un año aproximadamente, no sé si me equivoco, un año después de la sanción de la 27350, se presentó el proyecto de Jujuy, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que mientras estábamos en ese recinto, en el año 2016, de nuevo en un debate hablando sobre los derechos de las personas y no sobre la necesidad del exceso de la evidencia científica para poder autorizar a una persona a utilizar una sustancia que le hace bien. Y en ese momento, cuando estábamos debatiendo esa ley,
cuando estábamos digamos, en el borde de la indignación como usuarios que venimos peleando hace un montón de tiempo, pero también entendiendo que teníamos que acompañar un proceso. Es un proceso que hoy en día lo seguimos acompañando. Ahí nos dimos cuenta o ahora nos damos cuenta con el paso del tiempo, que en ese momento ya estaban cerrados un montón de negocios. Porque sabemos que el cannabis, así como las drogas, forma parte del cuarteto de los negocios más redituables del mundo, ¿no? Las drogas, la muerte, la comida y el sexo. Entonces, ahí es donde nos dimos cuenta de que somos una gran comunidad que está hace muchísimos años militando de una manera organizada, que está trabajando y creciendo, evolucionando, mejorando, profesionalizando, porque a más de uno de los compañeros, la causa que lo llevó a militar lo llevó a profesionalizarse en el área que más le interese. Entonces ahí es donde nos dimos cuenta de que si nosotros nos quedamos tirando piedras y quejándonos de que todavía no tenemos una despenalización y repudiamos el accionar de la gente que se organiza para trabajar, estamos en el horno, porque seguimos validando el divide y reinarás del prohibicionismo, que es lo que viene afectando. Entonces, en ese sentido, me parece importante celebrar la decisión que tomaron los grupos de trabajo, la decisión de seguir para adelante sin perder el horizonte que nos tiene en vilo hace más de 10 años, ¿no? Venir a discutir, todavía estamos viendo, sí, la despenalización. Acá estamos hablando ya de industria. Es muy extraño todo lo que está sucediendo. Pero también entendemos porque así se dio a nivel global. Y así se construye de manera democrática en los países con mayores o menores hipocresías. Bueno, sí sabemos que hay una situación de hipocresía. Por eso seguimos acá como organizaciones de usuarios de drogas, que reivindicamos el derecho de las personas que tienen su derecho a consumir sustancias, que tiene que ver con la autodeterminación, que tiene que ver con el derecho al goce. Por eso nos emparentamos tanto con la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del prohibicionismo haciendo de las suyas. Y como habitante de Comuna 9 no puedo dejar de entender al compañero Nacho lo que está planteando. Comuna 1, 4 y 8 son el punto álgido de las estadísticas en relación a la criminalización y ni nos ponemos a hablar de lo que tiene que ver con el accionar de las fuerzas. Y así nos tildaron a nosotros durante 10 años. Los que queremos el porro legal nos tildaron de clase medieros. Y hace 10 años que estamos diciendo que Comuna 1, 4 y 8 son las más golpeadas. El golpe está en los barrios. El universo hizo que esté en Comuna 9. Soy una persona que fuma hace 19 años, que cultiva hace 13 años. Yo jamás tuve un problema con la ley. ¿Se entiende? Pero somos organizaciones que estamos entendiendo que el problema es global, es del país, el problema es de todos los sectores. Y estamos explicándole, no solo al prohibicionismo, sino estamos explicándole a toda la sociedad que el tema está en los barrios, que la estadística de la policía se hace en los barrios, que los golpes están en los barrios, las balas están en los barrios. Entonces, pareciera que por ahí no estamos de acuerdo con lo que estamos planteando, no, pero en realidad son las mismas miradas o es el mismo problema que lo estamos viviendo desde sectores distintos. Pero eso que no nos coma ahí el prohibicionismo con sus falacias, ¿no? O sea, la criminalización es en todo el país. Y podemos hablar acá de todos los barrios en la ciudad, en una ciudad extremadamente violenta. Podemos hablar de Rosario, pero también podemos hablar de los pueblos en el interior, donde un pibe cayó porque tenía 2 plantas, ¿sí? Y hace 2 o 3 años que está preso. Entonces el prohibicionismo nos afecta a todos. Los palos y las balas están en los sectores populares, pero el prohibicionismo ataca en todos lados. Entonces, bueno, acá un poco de algunas cositas que venían dando vuelta, de
Bueno, ahí hablando de la regulación uruguaya, hablando de los casi 10 años ya de regulación y de lo que venimos conociendo como militantes, como cultivadores de nuestros hermanos del país vecino, de lo que fueron logrando en todos estos años. Y una de las cosas que se hablaba es cómo bajó la demanda y obviamente la oferta del prensado, de la marihuana prensada. Y acá, en nuestros espacios de trabajo, donde venimos militando hace unos años, nos pasa que también ha subido mucho la cantidad de flores y ha bajado notablemente la cantidad de prensado. Pero en los barrios populares esto todavía no pasa, y eso es lo que está invisibilizado. Entonces podríamos estar acá celebrando todos los avances, que sí, porque celebramos trabajando cada avance, pero no nos olvidamos de que las balas y las estadísticas se hacen en los barrios. Por eso acompañamos las palabras del compañero Nacho y de todos los sectores populares que vienen haciéndole frente a esto y haciendo especial hincapié en lo que se está viviendo en Rosario en este momento. Y bueno, y desde lo que es el espacio, o sea, digamos, la visión positiva, proactiva que estamos generando desde las organizaciones, acá veo compañeros de varias organizaciones que también se están cooperativizando. Esto es lo importante, ¿no? Que también el Estado, de alguna manera, ante estas nuevas regulaciones, genera el acceso para que, como decíamos antes, lo decíamos el otro día, cuando presentábamos la cooperativa, sí, ya terminó. Que bueno, mucho se habla de que bueno, la ONG, que es la que tiene el acceso, o este sector, o el sector acomodado, no. Y esto lo dijimos y lo vamos a decir y lo voy a decir ahora en público. Las personas que quieran ponerse a trabajar en la industria del cannabis, ya sea formando una cooperativa o inscribiendo su propio criadero para hacer fitomejoramiento, lo puede hacer. Entonces, ataquemos al Estado en donde está mal, pero aclaremos y repliquemos la información en donde las cosas se están haciendo bien. ¿Sí? Porque también es muy fácil dentro del divide y reinarás del prohibicionismo a salir a decir cualquier cosa. Entonces no, acá para eso también estamos los espacios organizados que de alguna manera tenemos que dar respuesta y necesitamos la respuesta del Estado para poder compartirla. Por eso también extendemos nuestra solidaridad a todas las organizaciones que conforman el Consejo Consultivo, que vienen haciendo un trabajo excepcional con Marcelo y con todo el Ministerio, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la construcción colectiva. Porque es muy fácil, ¿no? Sería muy fácil que vengan hoy y nos digan, no, pero en realidad los pibes siguen presos, pero ya entendemos que los pibes siguen presos. Y estamos todos los días trabajando. Todos los días estamos trabajando para eso. Por eso no nos dejemos dominar por ese prohibicionismo que nos quiere tirar para un lado o para el otro de ninguna grieta, porque acá no existe una grieta, estamos todos bajo la misma ley y necesitamos los mismos derechos. Y en el caso de Criacán, presentándola una organización de criadores que nació de una necesidad ante la falta del material genético para poder acceder de manera segura al cannabis. Decidimos empezar a trabajar nuestra propia semilla y después nos dimos cuenta de que con toda esta industria también tenemos que organizarnos. Y esa misma organización nos llevó a que tengamos respuestas del Estado. Por eso es muy importante organizarse. Y esa misma organización y ese trabajo en el Estado llevó a que podamos cooperativizarnos, así como otros grupos de trabajo. Entonces, no nos dejemos engañar. La ley de drogas tiene que cambiarse por completo, tiene que ser derogada, tiene que ser cambiada, hay que armar regulaciones, sí, por supuesto. Pero que no nos confunda el prohibicionismo. Y por eso estamos acá, las personas que activamos y que defendemos los derechos. Así que bueno, muchas gracias. Me fui. Bueno, no sé si tienen preguntas. Hay un montón. Yo tenía también, pero bueno, doy la palabra. Vi primero tu mano.
Hola, hola. Y 3 porros armados y la policía interpretando, o tal vez bajo órdenes del fiscal o de la fiscala, que no podía llevarlo en esas condiciones, o la persona que detienen con 45 gramos, con Reprocan y no saben qué es lo que hay que hacer, no sabe la persona, no sabe la policía y no saben los operadores judiciales. Creo que sería necesario tener una fuente de información directamente desde el Ministerio de Salud y Reprocan que pueda despejarnos estas dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, está el problema de la conjunción o, si se pueden llevar 6 frascos y flores de marihuana, o cuál es la consecuencia, si es una falta administrativa, cuál es la falta. Estaría bueno esto, si de alguna forma, o no sé si se viene pensando, poder trasladar esta información para que, si bien los jueces son los que tienen que interpretar la ley, no lleguen a esa instancia de tener que interpretarla a ellos porque ya nos quede claro desde antes. Y esto lo digo a propósito de alguna nota que surgió últimamente con gente que está muy vinculada y que pertenece al Consejo Honorario, en la que nos confundió a todos y generó mucha polémica. Gracias. Bueno, qué bueno. Los reclamos creo que son necesarios. Y sí, la herramienta transformadora es la información. Y bueno, seguramente mañana me tomo un avión a Ushuaia a hablar con operadores de justicia y seguridad de Tierra del Fuego, que han sido un poco complejos en su interpretación. Pero digo lo mismo, o sea, que yo le tenga que explicar a un fiscal el espíritu porque no está de acuerdo con Reprocan es arrancar de lo poco lógico, o sea, que él no está de acuerdo con un marco regulatorio. Yo soy médico. Digo, ¿qué suena raro que me lo digas? O sea, y así que ustedes quieren estar de acuerdo o no con la legislación. Y de alguna forma vos llevás preso a alguien porque no está de acuerdo con la legislación que vos considerás que debe ser la que debe predominar. A esta altura de los hechos, yo creo que instalamos una perspectiva y la vamos a tener que defender entre todos, pero cada vez que uno iba al punto específico del... Fíjate que salí de una ley de investigación y si vos lees el objeto de la ley 27.050 dice investigar los potenciales terapéuticos. A discutir hoy si 40 gramos de flores secas y 6 frascos y que el planteo se lo tenga que hacer el fiscal y preguntarse qué está haciendo, porque muchas veces el llamado a la madrugada lo recibo yo. Y no, Marcelo, porque nosotros, la verdad que no es claro. Sí, no es claro que a las 2 de la mañana vos estés por entrar a un patio, loco, por 6 plantas, 8 plantas, y que piense que tiene que haber una sanción administrativa que el Ministerio de Salud no la generó. Y la pregunta es porque cuando instalamos una perspectiva de salud, no se nos ocurre penalizar administrativamente a nadie porque le estamos dando una perspectiva de salud. O sea que el desvío no está contemplado como proceso del Ministerio de Salud. Y entiendo yo que hay que articular procesos y la trampa fue que quien generó el proyecto de ley 27.350 y lo puso en el Ministerio de Salud en esas condiciones, allá por septiembre del 2017, sabía que esto iba a suceder. Por suerte, los actores sociales siguieron dialogando y lograron revertir una postura de una ley de investigación a hacer una ley de acceso y que la ley, desde el Ministerio de Salud, hacer retroceder a fiscales es raro. Vos me decís, a vos te llama la atención que no sea claro. Y claro, porque los fiscales preguntaban, ¿y qué altura tiene que tener la planta? ¿Y por qué florecidas y las otras? Y la pregunta es si nosotros le teníamos que contestar en el anexo 2. Yo te digo, no le contestemos en el anexo 2. Llamame y contame vos cuál es el motivo por el cual vos pensás que podés de alguna forma encauzar a alguien que tiene planta en el patio y le va a costar más al fiscal explicarme a mí el por qué que yo decirle, mirá que haya 9 plantas florecidas o que haya 10 para un proceso de dolor crónico no sería discutible. Entonces creo que lo que tenemos que establecer es una perspectiva. Y claramente ir sobre la legislación, pero la medicinal no podés tirar la malla, tenés que ir sobre la otra legislación y sobre los procedimientos. Y hay ya un congreso nacional donde va a asistir justicia por primera vez a sentarse a determinar determinados procedimientos, porque las fuerzas de seguridad te dicen, mirá, yo cumplo con un procedimiento y una directiva del fiscal. Y cuando vamos a la capacitación, llamativamente el fiscal no acude, acuden solamente la policía, que dicen, pero ¿se entiende? El anexo 2. ¿Cómo vos vas a aplicar una directiva que no entendés o que no leíste? O sea, es llamativo que yo diga voy a poner un antibiótico que no sé cómo funciona, que no sé cómo se dosifica. Como médico tendría la respuesta rápidamente. Ahora, que un fiscal instruya un procedimiento y sin saber cómo funciona el Reprocan, y déjame que sería muy inocente pensar que es eso lo que está sucediendo, que hay un desconocimiento. Creo que hay
un desgano de entender cómo funciona una perspectiva de salud en una planta terapéutica que recién a fines de 2020 los tratados internacionales le reconocieron esa propiedad terapéutica. O sea que a la sociedad, a los tratados internacionales les llevó 60 años entender que la planta era terapéutica. Me imagino yo que a los fiscales de Argentina les lleve un poquito menos, pero no parece ser un problema. La información creo que ya está. O sea, los actores territoriales capacitan y capacitan, y el Ministerio de Salud busca referentes provinciales del Ministerio de Salud y capacita con las mismas organizaciones sociales, o sea que con el territorio capacita. Que hoy un fiscal o un policía diga, la verdad que yo desconozco la normativa, y suena raro porque estás aplicando una normativa que desconoces. Yo me lo preguntaría antes de aplicarla, por lo menos. Pero bueno, entiendo tu pedido y creo que vamos a seguir capacitando Fuerza de Seguridad y Justicia hasta que la perspectiva de salud se quede instalada en la sociedad y se legisle en función de eso. Pero legislar en función de eso no es ir sobre el anexo 2 del Ministerio de Salud de la Nación. Legislar en función de eso es ir sobre el Código Penal y sobre la ley estupefaciente. Digo porque si no, el anexo 2 puede ser más explícito, más claro, si eran 40 gramos o 6 frascos. Pero ya cuando se le establece esa duda, creo que el operador de seguridad tiene que estar... ¿Qué estoy discutiendo? O sea, estoy discutiendo una herramienta terapéutica. Y que sean en flores para inhalar o que sean frasquitos para tomar sublingual, debería ser lo mismo. Y yo supongo que los jueces y los fiscales ya están sabiendo eso. Uno podría haber sido más claro, pero cuando se pensó a pensar en esta perspectiva de salud, la claridad desde salud no era tan necesaria. O sea, poner el metro 20, ponerle concentraciones definidas de THC y ponerle lista de patología era lo que nos pedían. Por suerte creo que la sociedad no cayó en esa trampa. Dijo, no, es una perspectiva de salud, es suficiente. La indicación de esa patología la define el médico tratante cuando defina que si el insomnio se puede tratar con cannabis. Ahora, si vos querés una lista de patologías, cuando estás por fuera de esa lista, viene alguien que piensa que te puede penalizar. Me parece que esos espacios que se dio es para hacer de la ley 27.350 algo posible. Me parece que va por ahí. A mí me cuestionaron los cultivadores porque no había sido tan agronómico a la hora del anexo 2. Y yo dije, ¿qué le querés dar letra a los fiscales? O sea, ¿querés que sea agronómico, que le pongamos... Van a ir con 1 centímetro, van a ir a medir la planta. Entonces, hoy me parece que se discute una perspectiva. Hoy el debate es superado, pero claramente que tenemos que ir a capacitar y ellos generar un procedimiento que haya que nadie esté encausado si no corresponde. Está claro, y te la tomo. Y vamos por ahí, ¿sí? Hola. Por la clase, puntualmente, y también por una cuestión de raza, ¿se puede hablar de una regulación legal sin antes plantear un profundo cambio en lo que es el sistema penal, el sistema carcelario, la policía y todos esos agentes que... O sea, es una pregunta para los tres, quien quiera contestarme, básicamente. O sea, es una pregunta o sea, hablar de regulación legal es algo superador, o en realidad tiene que ser producto de algo un poco más profundo, que es cambiar un poco más el sistema penal, cambiar un poco los agentes que intervienen en eso y la creación de sujetos criminales que produce la ley. A ver, a mí me parece que si hablamos de regulación, o sea, de movida ya está por fuera de la penalidad, entonces eso, digamos, me parece que es como un avance y más, ¿no? Porque regulación también implica otras instancias. Pero me parece que ahí ya por lo menos se corta esa instancia de la penalidad y de lo que implica después como procesos en la justicia y las cárceles y todo esto. Digo, en este punto, ¿no? Después hay una discusión súper válida y necesaria sobre el sistema carcelario, sobre el servicio penitenciario, bueno, el bonaerense ni hablar, el federal también, y lo que pasa en cada provincia. Pero creo que en la posibilidad de ya no tener a esta situación dentro del Código Penal es un avance, un primer avance. También comparándolo con lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, digo, es
cómo esa ley, que es una ley del aborto legal, digamos, ¿no? Con política pública, con la posibilidad de que cada persona que toma la decisión de interrumpir un embarazo hoy tiene que ir a un centro de salud, a un hospital, a una clínica y decir quiero interrumpir el embarazo, y se tiene que generar. Después vemos, ¿no? La implementación no es lo mismo acá que en Tucumán. En Salta hay una médica presa, está con una causa por haber avanzado en la interrupción legal de un embarazo, ni siquiera en interrupción voluntaria. Hay un montón de cosas ahí como para pensar, pero en principio ya no hay posibilidad de que haya personas privadas de la libertad por un aborto, cosa que hasta que no teníamos la interrupción voluntaria, sí. Me parece que hay una discusión mucho más profunda sobre nuestro poder judicial y nuestro sistema carcelario, muy profunda, y que esto en todo caso es un subuniverso dentro de eso. ¿Quieres sumar algo? Dale. Gracias. No, me pareció interesante lo que planteabas, que obviamente necesitamos un cambio profundo en un montón de determinadas políticas, incluyendo también el accionar de la fuerza de seguridad, del sistema penal, el sistema penitenciario. Pero hay como un miedo que por ahí yace de la experiencia, que tiene que ver con que, como decía antes, hace un rato, cuando hablábamos del debate por la despenalización en el 2012, que venía arrastrando la sanción de la ley de salud mental, ahí me había olvidado de comentar que en ese debate había surgido, digamos, la necesidad de una ley nacional de abordaje de consumos problemáticos, no me acuerdo si era así que se llamaba, o Plan Nacional de Abordaje de Consumos Problemáticos, que terminó en la nada, y pasaron 10 años y lo que hablábamos hace un rato, las 10, 15.000 causas anuales multiplicadas por todos esos años, hace a lo que vivíamos antes eran la famosa frase de que la sociedad no estaba preparada para la discusión, o que no estaba preparada para el debate, o que no estaba preparada. Y ahí es el miedo donde entra y decimos, la sociedad no está preparada para seguir esperando mientras se mueren las pibas y los pibes en los barrios, o incluso desde la militancia vemos morir a nuestros compañeros que se van de este plano sin tener un cambio. Entonces sí está bueno, pero no sé si sería una cuestión de prioridades. Me parece que es una cuestión de avance en conjunto de las dos cosas. Filosófica quizás, porque durante muchos años la sociedad toda estaba de acuerdo, digamos, en penalizar a gente y estaba diciendo que el cannabis era el demonio, pero después nos dimos cuenta que no era tan así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr a toda esta gente que le puso el cuerpo, lo vamos a criminalizar y después va a venir un tipo en una provincia a decir que su planta de cannabis y tiene miedo, no la tiene agarrada en la cámara porque piensa que se lo va a romper, no sabe nada de ese tipo. A corto, estoy pensando en el Congreso. ¿Se están pensando estos mecanismos de reparación? ¿Se están pensando, se están debatiendo? ¿O, como dice otra gente, hay que correr el debate de la industria por un lado y los derechos por otro? Para mí no es así, pero ¿qué opinión merece el Congreso o el partido? ¿O qué se está debatiendo ahí? Mira, la verdad es que en relación a esto que vos decís, si hay alguna medida o alguna propuesta o alguna discusión reparatoria no hay, lo cual no quiere decir que
que no pueda ser también una instancia que promovamos. Eso sí, por supuesto, pero por el momento no. Pero eso lo tenemos también, también estamos trabajando, por ejemplo, para traer otro colectivo, con las compañeras travestis que están con un proyecto que se llama Reconocer es Reparar, para tener una jubilación a partir de los 40 años, porque son personas que vienen que han tenido que sobrevivir con la prostitución y han pasado por días en calabozo, encarceladas y demás. Y lo traigo porque el argumento de las compañeras es, hay un Estado que excluyó primero, que violentó y que además encarceló como otra forma de violencia, ¿no? Como una suma de violencias. Entonces, si hay un reconocimiento del Estado de la violencia institucional que ejerció, tiene que haber también una medida reparatoria. Y en este caso, para ellas una de las medidas es esa jubilación a partir de los 40, teniendo en cuenta que son compañeras cuya expectativa de vida es de 40 años. Hay cosas que, me parece que es una cuestión absolutamente para promover la discusión, para pensar inclusive si es necesario pensar en algún proyecto que no, como dije al principio, no hay un consenso construido en relación a este tema dentro del Congreso, no lo hay. Pero hay que construirlo, pero hay que trabajarlo y militarlo, y en ese sentido, obviamente, a disposición. Y no soy sola, somos varias compañeras y compañeros que estamos también dentro del Congreso acompañando y en este debate. Así que hay que laburarlo, hay que militarlo.